Pucha, yo encuentro que habíamos partido tan bien la mañana hablando de música, las orquestas, los problemas que tienen las orquestas, y después nos fuimos al tema de Cochamó, estamos contentos, y aquí, pucha, el desempleo. Ay, que está complicada la cosa, porque por más que hay algunos aumentos de empleo, no da lo suficiente para poder revertir la cifra. Ayer el INE indicó 8,4% de desempleo y vamos a hacer un análisis de cómo se viene este 2024, ¿te parece, Aldo? Es que, pucha, la lectura de esa encuesta es como la lectura de la sintonía de la radio, la tele y esas cosas, depende cómo se mire. Ayer escuchaba al ministro de Economía y decía que la cifra aportaba elementos que eran buenos para el país, como por ejemplo la cantidad de empleos generados. Sí, pero es que no son suficientes. Le contestaron al tiro, pero son casi todos informales. Entonces, en eso nos vamos a pasar. Acostúmbrate porque la próxima semana vuelve el panel político y vamos a estar en esto todos los días. Vamos a partir con este tema seguramente. Y estamos con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte, Isabel y Aldo. Un cordial saludo de acá de Temuco, región de la Araucanía, para ustedes. ¿Cómo está el tiempo en Temuco, Patricio? Está lindo. Hoy día amaneció bonito el día. Bueno, ya las mañanas están un poco más heladas, pero todavía tenemos sol. Así que buen día por acá. Partamos al tiro analizando, Patricio, estas cifras. ¿Cómo las observas tú? ¿Cómo haces los análisis de cómo va a ser el 2024? Porque todo indica que vamos a tener como un año bien parecido al 2023, ¿no? Sí, yo escuchaba recién ahí a Aldo y tiene toda la razón. Estas cifras, ¿cierto? Siempre tienen una mixtura, hay elementos positivos y negativos, pero en el balance yo diría que sigue siendo el escenario negativo todavía, porque en el grueso ni siquiera hemos podido recuperar la cantidad de puestos de trabajo que tenía el país previo a la pandemia. Es decir, estamos hablando ya que se han cumplido prácticamente 4 años y no hemos podido recuperar los niveles de ocupación, la tasa de ocupación laboral que teníamos en aquel entonces, que era del orden de 58,2%. Esto significa que del total de personas que están en edad de trabajar, el 58% estaba trabajando antes del inicio de la pandemia, y hoy día tenemos que del total de personas en edad de trabajar solamente el 56,9% está trabajando. Entonces ni siquiera hemos recuperado, digamos, esa vara mínima que debiera ser volver a esos niveles de ocupación que tenía Chile antes de la pandemia. Y es cierto, sí, hemos tenido en los últimos datos, en este dato que conocimos ayer y el del mes anterior, algunos elementos positivos que permiten vislumbrar un mejor 2024, como por ejemplo que el aumento en las personas ocupadas, ¿cierto? La creación de empleo sigue siendo positiva. Se crearon cerca de 265.000 puestos de trabajo respecto al año anterior. Pero el problema, como tú también lo señalabas, Isabel, es que se crearon 265.000, pero se incorporaron a la fuerza de trabajo 331.000 personas. Entonces, la velocidad con que se están creando empleos no es suficiente todavía para absorber o para dar respuesta a todas las personas que están entrando al mercado laboral en búsqueda de un empleo. Patricio, no solo hay inquietud por las cifras, por el alto desempleo, sino además por la condición informal del empleo que se está generando. Eso para cualquier economía es muy nocivo, ¿no? Así es muy negativo. Y fíjate que el tema de la informalidad, yo diría que incluso tiene dos problemas. Un problema inmediato, digamos, en el corto plazo, que es que efectivamente esos empleos son más precarios, son de peor calidad, son más inestables, ¿cierto?, que los empleos formales, dada su naturaleza. Y por otro lado, te generan, ¿cierto?, un problema de mediano y largo plazo, hilando con el tema de las pensiones, porque un trabajador informal significa que no tiene cotizaciones de previsión ni de salud. Por lo tanto, son personas que no están cotizando formalmente en un sistema de previsión. Y eso a la larga se va a transformar también para el país en un problema de pensiones, que también es otro gran tema el que el país todavía no ha resuelto. Sí, yo estaba tratando de desglosar la cifra porque, como siempre, Patricio, estamos hablando con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, sobre las cifras de desempleo. Estaba tratando de desglosar para mirar cómo esto le afecta a las mujeres, porque siempre es el grupo más complejo de que vuelvan a trabajar, que encuentren trabajo, que puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar. Por lo tanto, ¿cuál es tu interpretación ahí, qué es lo que ha pasado en ese grupo? Sí, fíjate que con las mujeres ha pasado algo bien interesante porque, claro, históricamente la tasa de desempleo de las mujeres ha sido superior a lo de los hombres, ¿cierto? Por problemas de acceso al mercado laboral, ¿verdad?
pero esa brecha se ha ido reduciendo en el tiempo. Es decir, yo me recuerdo 2010, 2012, la tasa de desempleo de mujeres era típicamente 3 puntos porcentuales más alto que el de los hombres, por ejemplo, y hoy día esa cifra se ha reducido, esa diferencia, a 1 punto porcentual. De hecho, en este último dato que conocimos, la tasa de desocupación femenina es 0,6 puntos porcentuales más alta que de los hombres. ¿Ya? Ahora, un tema interesante que estamos haciendo este análisis de la pandemia es que el grupo de las mujeres ya recuperó el nivel de ocupación laboral que tenía previo a la pandemia. Ya no así los hombres, es decir, Mira. hoy día el déficit que tenemos, digamos, de puestos de trabajo está centrado en los hombres. Ahora, el hecho de que las mujeres hayan recuperado es un tema positivo, sí, pero tampoco es algo para alegrarse porque las mujeres siguen teniendo menor participación laboral que los hombres y menor ocupación laboral. Por ejemplo, los hombres tienen una participación laboral del orden del 73%, las mujeres del 52%. Ya eso significa que solamente poco más de la mitad de las mujeres que están en edad de trabajar está efectivamente en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres, 7 de cada 10 hombres está en el mercado laboral. Por lo tanto, también hay un análisis mixto. Yo diría que en el tiempo las mujeres han ido mejorando su situación laboral, pero todavía existen estas brechas de género, ¿cierto?, que conocemos también. Conversamos con Patricio Ramírez, que es coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Si ya cuesta interpretar las cifras, que son a la larga cifras, o son cuestiones muy concretas, Patricio, cuesta más enfocarse en las proyecciones. De hecho, a mí me llama la atención en la economía lo mucho que se corrigen las proyecciones. Se corrigen a la baja, se corrigen al alza, pero de acuerdo al panorama general del país, ¿podemos ser optimistas o tenemos que ser pesimistas con respecto a lo que va a pasar con el empleo durante este año? Mira, yo diría que todo indica que deberíamos ser un poco más optimistas de lo que pasó el año 2023. ¿Por qué razón? Porque al final el mercado laboral va muy de la mano de lo que está pasando con la actividad económica. Si al final del día el empleo es una variable de respuesta a lo que está pasando en la economía, es decir, si al comercio le va bien, si a la minería le va bien, si a la industria le va bien, eso va a repercutir en mayor absorción de mano de obra y mejores cifras de empleo. Y lo que pasó en 2023 es que la economía estuvo débil. Recordemos que el crecimiento del 2023 fue de 0%, por lo tanto era bastante esperable que el mercado laboral esté bastante también debilitado y con escasa producción de puestos de trabajo. Mientras que para este año 2024 las proyecciones de crecimiento económico están cercanas al 2%, tampoco es una cifra, digamos, de maravilla, pero es mejor a lo que tuvimos el 2023, por lo tanto debiéramos tener un mercado laboral un poco más dinámico de lo que vimos el año que recién nos dejó. Sin embargo, yo sí soy pesimista en el sentido de la recuperación de puestos de trabajo. Yo creo que vamos a seguir avanzando, pero no vamos a alcanzar probablemente a cumplir esa meta que es volver a los niveles de ocupación prepandemia, salvo, ¿cierto?, que probablemente la economía ande muy bien o se tomen algunas medidas muy positivas o no se tomen algunas medidas que puedan afectar negativamente al mercado laboral. Para dar el dato, actualmente Chile tiene un déficit del orden de 217.000 puestos de trabajo que todavía faltan para volver a esta tasa de ocupación laboral que teníamos antes de la pandemia. Hay una pregunta que te la hago bien sencilla, la verdad, Patricio, pero es ¿dónde están los puestos de trabajo hoy día? ¿Qué industrias, qué sectores son los que se están activando más? ¿Dónde debiera ir la gente a buscar pega en el fondo? Sí, fíjate que eso también es uno de los elementos positivos que estamos observando en estos últimos datos, que es cuáles son las ramas económicas que están generando, empujando el empleo. Y en este último dato, la rama que más generó empleo fue el comercio, ¿ya? El comercio al por mayor y al por menor generó casi 111.000 puestos de trabajo de estos 265.000 que se crearon. Y eso es un dato positivo porque durante el 2023 la rama del comercio la sufrió mucho. Ya tuvo muy mal año 2023 el comercio y eso se tradujo también en cifras de empleo, pero ya en estos últimos meses el comercio comienza a mostrar mejores datos de ventas, ¿cierto? Y también de empleo. Y entonces, eso es un muy buen dato porque el comercio en Chile es una de las principales ramas que genera puestos de trabajo. En segundo lugar, también estuvieron la actividad de la atención de salud. Todo lo que es atención de salud también generó cerca de 60.000 puestos de trabajo. La industria manufacturera generó también 37.000. Ahora, ¿qué sectores están en negativo? ¿Qué sectores todavía no repuntan? La construcción.
Ya la construcción también arrastra desde el año pasado un mal año, y eso se traduce en las cifras de empleo. O sea, hoy día la construcción no está aportando al empleo, está destruyendo puestos de trabajo. O sea, hoy día la construcción tiene 35.000 personas menos ocupadas de los que tenía a esta misma altura el año pasado. Ya también la industria inmobiliaria, o sea, ese sector está en negativo, y por lo tanto también la recuperación del empleo va a pasar mucho también por lo que vaya sucediendo con este sector. Dentro del análisis que hicieron las autoridades de las cifras entregadas con respecto al empleo, les llamó la atención la cantidad de gente que está saliendo a buscar empleo por primera vez, que es una cifra que siempre fluctúa, pero que se ha ido incrementando a partir de la pandemia. Y hay otros que, fundamentalmente, la Isabel te lo preguntaba y tú lo respondías bien, Patricio, están también quienes se están reintegrando al trabajo formal, que son, en algunos casos, muchas mujeres que en la pandemia definitivamente dejaron de buscar empleo. Pero con respecto a la gente que está buscando empleo por primera vez, ¿qué podemos leer ahí? ¿Hay algún factor que está incidiendo en aquello, no? Sí, claro, efectivamente, cuando vino la pandemia, ¿cierto? Tuvimos un alza muy grande de las personas inactivas, es decir, mucha gente se retiró del mercado laboral por razones, ¿cierto?, de que las empresas paralizaron, qué sé yo, no se podía trabajar, y eso se ha ido incorporando paulatinamente, ¿cierto? Esa gente ha ido volviendo a buscar empleo. Y eso es lo que está hoy día presionando al mercado laboral, porque en la medida también que van viendo mejores expectativas económicas, ¿no es cierto?, las personas también empiezan a salir a buscar empleo. Entonces, ese también va a ser un gran desafío para este año 2024, que en la medida que vayamos viendo mejores datos de actividad económica, las personas también se entusiasman, ¿cierto? Y dicen, bueno, voy a salir a buscar empleo, y ahí entonces el mercado laboral tiene que responder. Y si no responde, entonces vamos a ver aumentos en la tasa de desocupación. Ahora, de los que salen a buscar puestos de trabajo, ¿cierto? Tenemos personas que se habían retirado, personas, ¿cierto?, que en algún minuto tenían empleo, se retiraron y están volviendo, y también tenemos los que salen a buscar por primera vez, que son efectivamente los profesionales, ¿cierto?, o las personas que egresan de una institución de educación y salen a buscar su primer trabajo. Entonces la lectura es que efectivamente todos los años tenemos un flujo de personas que salen a buscar empleo por primera vez y que también presionan, por lo tanto, al mercado laboral para que genere estos puestos de trabajo. Y por otro lado, Aldo, también tenemos las personas, ¿cierto?, que van cumpliendo la edad, ¿no es cierto?, para incorporarse a la población en edad de trabajar, que en Chile está definido a partir de los 15 años de edad. Entonces, la persona que cumple 15 años de edad ya es una persona que está en edad de trabajar. Y por lo tanto se incorpora a los datos y también presiona al mercado laboral. Entonces tenemos personas que cumplen edad, tenemos personas que se habían retirado y vuelven a buscar, y eso se va a incentivar, yo diría, este año con las mejores expectativas económicas que tenemos. Por lo tanto, ahí está el gran desafío y esa es mi duda. Y ahí, lamento decirlo, soy un poco más pesimista, que vamos a seguir recuperando empleo, pero muy probablemente no al ritmo todavía que se requiere para al menos volver al dato que teníamos previo a la pandemia. Yo me he quedado pensando harto he escuchado harto de economistas, gente experta sobre este tema, desde que se dio la cifra. ¿Cómo te imaginas tú que debemos cambiar el switch o la cabeza cuando tenemos tanta informalidad? Hay que aprender a vivir con la informalidad, hay que aprender a catastrar la informalidad, a tratar de transformarlo en formalidad, en el fondo, porque claramente es un escenario distinto que uno dice, esto no va a cambiar tan rápido. Hoy día, además, la cantidad de emprendimientos en redes sociales de gente que vende cosas es impresionante. Entonces uno dice, chuta, a lo mejor es un escenario que nos plantea desafíos, ¿no? Sí, no, yo diría que no hay que acostumbrarse, digamos, que no hay que normalizar una tasa de ocupación informal muy alta, digamos, por los problemas que esto tiene, ya sea en el corto o mediano plazo, el tema del empleo, y también rebota al final del día, al final del plazo, las pensiones. Yo diría que la informalidad tiene que ser atacada por varios lados. Por un lado, por ejemplo, por más fiscalización. Ya falta más fiscalización, porque derechamente hoy día las cifras permiten detectar que la informalidad, por ejemplo, está bastante concentrada en, por ejemplo, construcción o agricultura, por ejemplo, en esas ramas que probablemente también por su naturaleza son un poco más difíciles de fiscalizar, de controlar, pero bueno, entonces habría que poner ahí mucho más ojo, ¿cierto?, mucho más monitoreo para ir reduciendo las cifras. Y por otro lado también en campañas de sensibilización y también de incentivo a la formalización, porque también tenemos muchos trabajadores que no le ven a veces muchos beneficios
beneficio a ser un trabajador formal. Hay trabajadores que ellos mismos a veces les piden, ¿cierto?, a sus empleadores que se arreglen a la buena, por decirlo así, y que no hagan un contrato o que no paguen cotizaciones, ¿cierto?, para que no les descuenten y puedan tener en el minuto un salario, ¿no es cierto?, neto más alto. Entonces, yo diría que hay que atacar, por un lado, a los empleadores, ¿cierto?, con mayor fiscalización, mayores multas, mayor monitoreo, pero también a los trabajadores, dándole a conocer los beneficios que significa ser un trabajador formal, lo que significa para él, para su familia, para su protección, ¿cierto?, futura, tanto de pensiones como de salud. Entonces, es un problema que tiene que ser atacado desde distintos puntos de vista, pero que bajo ningún punto de vista, a mi juicio, debiera normalizarse. Sí, es que yo me quedé pensando porque estuve escuchando nosotros estuvimos acá entrevistando a todo el equipo de desarrollo social que en este minuto está tratando también de llegar con ayudas para el sector de Viña del Mar, donde se descubrió que había mucha informalidad y también ahí hay una oportunidad de poder formalizar porque le van a llegar los apoyos del Estado y se dieron cuenta que esta es una muy buena forma para formalizar. Llegando con un apoyo concreto, con un bono concreto, y eso implica que estamos teniendo un catastro, por lo menos sabiendo cuánta gente tenemos de manera informal. Me pareció interesante esa mirada, Patricio. Sí, sin duda, por eso yo apuntaba, ¿cierto?, eso a la primera medida, exacto. que debiera haber más monitoreo, más control, quizás más catastro, justamente en zonas geográficas o en industrias donde por su naturaleza ya se sabe, ¿cierto?, que hay mayor incentivo a la informalidad. Entonces, todo eso debiera ir contribuyendo y también muy importante esto de que hacerle saber a las personas que necesitamos, ¿cierto?, que se formalicen, porque muchas personas dicen, no, es que si me formalizo, ¿cierto?, voy a perder los beneficios del Estado. Entonces, prefieren a veces no colocar una actividad de manera formal. Entonces, eso está bien que aprovechemos estas instancias, ¿cierto?, como la que tú comentas, para aprovechar también de transparentar un poco más y limpiar algunos datos que teníamos de formalidad. Nosotros acá, por ejemplo, en la Araucanía tenemos también un problema de informalidad laboral alto. Nosotros somos de las regiones del país que tiene mayor informalidad laboral. Estamos cerca del 30%, es decir, casi un tercio de los ocupados de la región son informales. Y también es un problema entonces que tenemos que ir solucionando tanto como región como país para avanzar, ¿no es cierto?, en este tema que es tan crucial para el mercado laboral, porque estos empleos son muy precarios, las personas no tienen una protección de salud y además va a se transformar en un problema a largo plazo, como yo te menciono, en el tema de las pensiones. Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por interpretar junto a nosotros estos datos. Encantado. Un saludo para usted.